Hoy hablaremos de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. De estos pequeñitos que usaba Jesús 0 kilómetros, ¿verdad? Pero ustedes saben que los burritos, aquellos que somos del campo, sabemos que cuando el burro dice que no, él se resiste. Y usted se monta en el burro y si él dice que no, es que no. Se le tranca la transmisión. Es el vapor. Y entonces este señor se monta en su burrito y el burrito dice que no. Se queda ahí. Y el loco por llegar a su trabajo, porque ya se le estaba haciendo tarde. Y entonces cierra sus ojos, mira al cielo y dice: Señor, Padre, mira la necesidad que tengo de llegar a mi trabajo. Y ahora este pobre animalito no me deja llegar. Haz que se haga tu voluntad y haz que camine, Señor. Bien no ha cerrado los ojos cuando se desprende un árbol tan y le da por la cabeza al burro. Y el burro salta y brinca y comienza a caminar y dice: Señor, te pedí que se haga tu voluntad, pero no tan rápido. A veces nosotros necesitamos que venga algo y nos dé por la cabeza para que Dios pueda entender que nosotros debemos hacer su voluntad, ¿verdad que sí? Pero Dios siempre nos da a nosotros lo mejor de lo que nosotros merecemos, no lo que nosotros deseamos, ¿eh? A veces queremos que que se haga la voluntad de Dios en lo que nosotros deseamos, pero Él no siempre quiere darnos lo que nosotros deseamos. A veces lo que nosotros deseamos, Él sabe perfectamente que no es lo que necesitamos. Y por esa razón San Agustín decía: Dios siempre nos da lo mejor de acuerdo con su voluntad, no de acuerdo a nuestros deseos. O sea que es una cosa lógica. A veces nosotros queremos algo bueno, pero Él quiere otra cosa. Ahora bien, cuando hablamos de la voluntad de Dios, muchas veces se nos presenta inmediatamente como una intriga. ¿Y cuál será la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué querrá Dios hacer conmigo? ¿Cuál será real y efectivamente el fin de mi vida a través de la voluntad que Dios quiere hacer conmigo? Todo eso lo hace y lo decimos los que de un día a otro decidimos aceptar a Cristo, llegamos a su presencia, estamos en su presencia y a veces estamos orando por algo y decimos nosotros, pero ¿y cuál será la voluntad de Dios en mi vida? ¿Hasta dónde podremos nosotros entender eso? Hoy es el día para que nosotros tratemos de descifrar, de entender, de comprender cuál será la voluntad de Dios y cómo yo debo vivirla y cómo debo hacerla. ¿Y dónde está? ¿De qué manera la encuentro? ¿Dónde la encuentro? La voluntad de Dios. A veces nosotros no entendemos esa voluntad, porque como decíamos hace un momento, una cosa es lo que piensa el burro, ¿verdad? Y asimismo, una cosa es lo que usted piensa y otra cosa es lo que piensa Dios. Recordar que su palabra dice que sus pensamientos no son los nuestros. Nosotros pensamos una cosa, pero Él piensa otra. La voluntad no solamente nos guía en cada paso que damos, sino que nos orienta, nos dirige, nos ofrece paz. Esa voluntad nos da vida y nos da vida en abundancia, pero además nos garantiza la vida eterna. Una vez se intriga para saber cuál será mi voluntad. Se intriga a veces porque estoy cansado de orar y no se cumple la voluntad que yo quiero, que anhelo. Pero ¿y qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos vivir en la voluntad de Dios? ¿Qué quiere decir eso de voluntad de Dios? La voluntad es la capacidad que nosotros poseemos de alcanzar metas y de realizarlas. Esa es la voluntad. En el caso nuestro, yo tengo la voluntad de ir a mi casa, me paro, cojo mi vehículo, lo prendo, arranco, llego y voy. Se cumplió mi voluntad. Esa es la voluntad. Pero que se logre y que se haga. Esa es la voluntad mía. Sin embargo, esa es la voluntad personal de cada individuo. Sin embargo, la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios tiene diferentes vertientes, diferentes segmentos, diferentes áreas, porque Él es omnipotente, ¿verdad? Omnipresente, omnisciente, soberano rey. Entonces, la primera condición que cumple la voluntad de Dios es que es el Dios soberano.
Dios es un Dios soberano. Y cuando se habla de soberano, ¿verdad que sí? Soberano lo que quiere decir es que posee la autoridad suprema y es independiente de todo. Si República Dominicana es un país soberano, quiere decir que ningún país se puede meter en lo que haga el país. Este es soberano, somos independientes de todos. Soberano, así es Dios. Pero como eres el presidente del universo, Él es soberano sobre todo lo que hay en el universo. Y por lo tanto, Él hace lo que Él quiere independientemente, sin que nadie tenga que meterse en eso. Porque Él es soberano. Dios es soberano en todo lo que sucede en el universo. Y es el deber de Él hacerlo porque Él fue el que lo creó. Y si fuera el que lo creó, dice su palabra, que eres el dueño del universo y todo lo que en él existe. Si leemos Efesios en el capítulo 1, decimos que en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito de aquel del que todas las cosas según el designio de su voluntad. Oigan bien, oigan bien, a veces nosotros no entendemos esto del designio de su voluntad, pero designio significa la voluntad de Dios y es como si fuera un mapa de GPS que nos dirige hacia el lugar perfecto donde nosotros queremos llegar. Por eso dice el designio, cuando Él te designa para que tú hagas algo, para que vayas, eso es lo que nos quiere decir este verso, que nos dice que el propósito, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios y el designio de Dios es que nosotros hagamos todas las cosas y que nos vaya bien. Ya lo veremos más adelante. Es una voluntad inmutable, es decir, no cambia. La voluntad de Dios no cambia. Si Él me dice que Él estará contigo, dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, que te dice, yo te ayudo, eso no cambia. Jamás cambia, porque eres un Dios inmutable. Y eso incluye, como es natural, a toda la humanidad, a toda la salvación, a todo el cumplimiento de la historia universal. Él tiene dominio sobre todo el universo. La voluntad de Dios, entonces, además de soberana, es prescriptiva. ¿Qué quiere decir prescriptiva? Quiere decir que está prescrita en un texto que se llama la palabra de Dios, la Biblia. Aquí está la plena y divina y completa voluntad de Dios para ti y para mí. Entonces, los martes estamos estudiando, escudriñando esto. El que no lo haya leído, el que esté todavía rezagado y no conozca la voluntad de Dios en su vida, le estamos invitando a que comience a escudriñarla a través de la palabra que lo estamos estudiando, capítulo por capítulo, versículo por versículo, todos los martes. La palabra de Dios dice en el Romano, capítulo 12, verso 2, algo maravilloso. Lo hemos leído recientemente. Hemos estado hablando recientemente de este capítulo y de este versículo, pero hoy queremos enfocarnos con relación a lo que estamos hablando. Dice la palabra en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un verso del cual hay material suficiente para predicar una semana, no un día. Porque debemos entender que cuando Dios habla que nosotros debemos, como hijos de Dios, para poder comprobar lo que es lo buena, lo agradable y la perfecta voluntad suya, nosotros tenemos primero que transformarnos, pero primero debemos no conformarnos con lo que estamos viviendo, con este mundo. Cuando habla de este siglo, se está refiriendo a lo que estamos viviendo actualmente. O sea, debemos cambiarnos, transformarnos, renovarnos antes de poder encontrar la sabiduría que hay en lo que es bueno, agradable y perfecta, que es la voluntad de Dios. Si nosotros no hacemos eso, jamás en la vida podremos entender que esta voluntad está para nosotros y que está preparada. Dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, verso 3, a propósito de la vida que agrada a Dios, dice,
Por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera en que aprendisteis de vosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Que os apartéis de qué? De fornicación. Esta palabra fornicación, a veces nosotros inmediatamente nos trasladamos al sentido literario o literal, que quiere decir, cuando Dios dice que nos santifiquemos apartándonos de la fornicación, muchos nos referimos a que la fornicación es usted tener una relación sexual con una persona que no es su pareja, su esposa o con quien usted está comprometido fielmente. Pero no solamente significa esto. Cuando la palabra habla de fornicación, también habla de usted apartarse de la fidelidad que usted le ha dado y ha dicho que usted ha confesado para Dios, en que usted cumplirá fielmente, en que a partir de hoy usted ha sido apartado para Dios y está viviendo una vida santa, y esa vida santa no puede mezclarse con el mundo contaminado y por tanto también se refiere a la fornicación desde el punto de vista espiritual. Cuando Dios nos habla a nosotros, que nuestro llamado principal, su primera voluntad es que seamos santos, que nos santifiquemos para nosotros poder llegar allí, es porque recuerde que la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Aquí le ponemos un punto y hacemos un minuto de silencio, ¿verdad? Porque debemos necesariamente asumir esa condición de llegar a buscar la meta, buscar la santidad de Dios, porque sin ella no podremos ver a Dios. La voluntad de Dios también es una voluntad moral de Dios, y esa voluntad tiene que ver con esa santidad de la cual hablo, y con esa condición de la cual nos habla el verso 3 del capítulo 4 de Tesalonicenses. Pues la voluntad dice, pues la voluntad es que nosotros busquemos la santidad. Dios desea que vivamos una vida santa, obedeciendo sus mandamientos y reflejando el carácter de Cristo. Cuando se escribieron los 10 mandamientos, lo hemos dicho acá, lo único que escribió Dios a puño y letra, conforme a su palabra, fueron los 10 mandamientos. Todo lo otro en la palabra de Dios fueron palabras transcritas por Dios en discernimiento a los más de 200 hombres que escribieron, a los más de 40 hombres que escribieron la palabra de Dios. Sin embargo, los 10 mandamientos lo escribió Dios y por lo tanto hace énfasis desde el mismo momento en que los escribió para que siempre cumplamos sus mandamientos y obedezcamos esos mandamientos. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra que si nosotros queremos santidad, debemos primero que todo cumplir los mandamientos que Él nos dio. Y por eso, en Hebreos 12, versos 14, reitero nueva vez, dice que sin santidad nadie verá a Dios. Apréndase Hebreos 12, 14, que eso tenemos que practicarlo permanentemente. Hoy hay voluntad específica de Dios para cada uno de nosotros. Para cada creyente hay una voluntad específica de Dios. Y eso está expresado en la palabra. Si leemos el libro de Jeremías en el capítulo 29, la Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice la palabra. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Qué esperas? Entonces, aquí está exactamente expresado lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pensamientos de bien. Él todo lo que quiere es de paz. Pensamientos de paz. Y cuando se habla de paz, se habla de todo. Cuando usted tiene paz, lo tiene todos. El que tiene paz, lo tiene todo. Y por eso el que quiere darnos, Él no quiere dar un pensamiento de paz, no de mal, para darnos el fin que nosotros todos esperamos.
Y como es natural, esto implica en tu carrera, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo. O sea, Él quiere darte esa paz y Él te quiere dar lo que tú estás esperando en cada uno de los lugares donde tú te desenvuelves. Esos son parte de la voluntad que Dios tiene para contigo. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer esa voluntad? Es muy fácil. Primero, a través de la Biblia, como lo hemos dicho. Primera de Tesalonicenses 5:18, si queremos encontrar lo que dice, dar gracias en todo. Gracias a esa palabra todo, porque esta es que, ¿qué dice? Esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18, lo repito. Dad gracias en todo. Que a veces hasta los cristianos nos pesa dar gracias. Y tenemos que dar gracias en todo, en lo bueno y en lo malo. Cuando tenemos un problema, cuando nos duele la barriga intensamente, como estaba doña Milka ayer, cuando fuimos a verla, con un dolor intenso, hay que dar gracias ahí. Hay que darle gracias porque si no le damos gracias, no somos agradecidos y no cumplimos su perfecta voluntad. Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Entonces dice primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 15, reitera Pedro y lo dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces nos está mandando, nos está motivando a que nunca dejemos de hacer el bien. Porque cuando usted hace el bien, usted lo que está haciendo es que está callando la ignorancia de ese grupo de insensatos que no hacen el bien, pudiéndolo hacer. Entonces, tal vez usted ni siquiera puede hacer el bien, pero lo hace. Porque dice la palabra, mientras te sea posible, mantente en paz con Dios y con los hombres y haz el bien. La palabra de Dios es guía principal para que nosotros podamos conocer entonces la voluntad de Él. En el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Eso significa que si nosotros seguimos la palabra de Dios, es lámpara, nos guía por el camino correcto a través de ese GPS que es la voluntad de Dios para poder llegar. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, la palabra, todo lo que hemos hablado es de la palabra. Es en la palabra donde está escrita textualmente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios nunca te pedirá que hagas algo que contradiga su palabra. Nunca. En la Biblia nunca usted va a encontrar que Él le va a mandar a hacer algo que contradiga su palabra. Porque Él para ti tiene pensamientos de paz y no de mal. También la voluntad de Dios podemos conocerla a través de la oración. Porque en la oración nosotros a través de ella le pedimos a Dios que haga su voluntad en nuestra vida. Y entonces celarlo. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Juan, primero de Juan 5, versos 14, dice, y esta es la que tenemos en Él, que si pedimos en oración alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, lo que nosotros pidamos, todo lo que nosotros pidamos, va a depender de qué? De la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. A veces queremos algo, pero entendemos que es por nuestra voluntad, no es por la voluntad de Dios. Necesitamos cumplir con ese verso 14 de primera lugar. Él nos va a oír si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Él, no a la nuestra. Si siempre lo pedimos y no le decimos que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Nosotros podemos conocer también a través del Espíritu Santo, que es el instrumento que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos contar con su presencia de continuo. El Espíritu Santo nos guía y nos da discernimiento. Nos convence de pecado, de justicia y juicio, dice su palabra, ¿verdad que sí?
El Espíritu Santo, conforme a Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará, ¿a qué? A la verdad. Cuando llegue el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él nos guiará a la verdad. Justo porque es el que nos convence de pecado y el que nos convence de justicia y juicio. Cuando estamos en comunión con Dios, el Espíritu Santo se muestra, y no solamente no se muestra con nosotros, nos muestra el camino por donde hemos de caminar, por donde hemos de andar, nos muestra lo que debemos hacer. El Espíritu Santo le busca el parqueo cuando usted llega a un sitio y no lo encuentra. Confía en Él. Espíritu Santo, búscame un parqueo. Cuando usted mira para atrás, hay un parqueo ahí, pero Él se lo busca. Confíe en Él, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva, el que nos guía, el que nos dirige y el que nos muestra ese camino. Y el que nos da esa paz en los momentos de angustia es el Espíritu Santo a través de su santa y divina voluntad. Pero también el Espíritu Santo, la voluntad de Dios también la podemos conocer proféticamente. A veces no lo creemos, pero Dios usa hasta un burro para hablarte a ti. Cuando proféticamente Él quiere enviarte un consejo, cuando Él quiere enviarte una palabra, cuando Él quiere darte quiere manifestar su voluntad contigo, Él utiliza cualquiera de los que estamos acá. No importa quién sea. Lo que estamos ahora leyendo la palabra, pueden recordar cuando estudiamos el libro de Jueces, que la mayoría de los jueces de Israel, primero, no eran líderes. Segundo, no eran grandes evangelistas, no eran cristianos confesos. Si nosotros lo vemos desde Josafat, pasando por la misma Débora, pasando por Jecté, por un grupo de hombres que no eran confesos. Sin embargo, Él los usó. Porque Él usa a quien Él quiere, porque es que soberano. Y como soberano lo puede hacer. Entonces, proféticamente, conforme a su palabra en Proverbios 11, versos 14, dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Por eso muchas personas, muchos dirigentes, se llevan de consejos, ponen un grupo de consejeros que son los que le asesoran. Aquí le llaman asesores, pero son justamente los que conocen, los sabios. Pero Dios te envía también asesores que están en pastores, que están en líderes, están en ministros. Y entonces Él te envía esos consejeros cuando ve que tú te estás desviando del camino. Proféticamente, esos consejeros te dan una palabra que es la voluntad de Dios. Y tú no la estás entendiendo. Si la entiendes, podrás entonces comprender. Busca el consejo de esos pastores, de esas personas que están esperando que tú puedas recibir la voluntad de Dios. También podemos conocerla a través de las circunstancias, porque eres soberano. Hay situaciones que se te presentan y es exactamente la voluntad de Dios que se está presentando y tú no te das cuenta. Dice la palabra en Apocalipsis 3, verso 7, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Eso significa que es Él el que abre y cierra en su momento. La circunstancia que te esté pasando no importa, Él es el que la abre y Él es el que la cierra. Pero Él te da lo que Él quiere que tú tengas, no lo que tú quieres tener. Dios es sabio. Su sabiduría es inmensa, su misericordia es eterna. ¿Cómo nosotros entonces podemos vivir esa voluntad de Dios? ¿Cómo podemos vivirla en el día a día? Bueno, sencillamente estudiando su palabra. Es sencilla. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado es exactamente sobre lo que estamos diciendo, sobre la voluntad de Dios. Y dijo Jesús en Lucas 11, verso 28, dijo Jesús, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Quiere decir, y si en esta mañana hemos hablado bastante de la voluntad de Dios a través de su palabra, y usted la ha escuchado y la guarda, entonces será bienaventurado. Y bienaventurado
conforme al diccionario bíblico, significa que usted es doblemente bendecido. Doblemente bendecido. Todos queremos ser bendecidos una vez. Y si somos doblemente bendecidos, bueno, pues nos sacamos el premio, nos sacamos el doble. Ha llegado diciembre antes de... y la lluvia temprana y tardía. ¿Cómo nosotros podemos vivir también la voluntad de Dios? Rindiéndonos a Él. Es una lluvia temprana y tardía, miren cómo lo hace. Para vivir la voluntad de Dios debemos rendirnos completamente al Señor. A veces nos es difícil rendirnos a Él, pero para poder conseguir, poder lograr la voluntad de Dios que Dios quiere contigo, Él no te quiere dejar solo, Dios quiere estar contigo permanentemente. Él no ha prometido que no nos dejará y nos desamparará. Romanos 12, en el verso 1, leímos el verso 2, ¿verdad? No conformáis con este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ese es el 2. Pero miren cómo dice el 1. Miren cómo dice el 1. Nos llama a preparar la plataforma para entonces ir al 2. Dice el 1. Os ruego, aquí es que está la clave de cumplir y aceptar y vivir en la voluntad de Dios está en el verso 1. Y él dice, te ruego a ti, por la misericordia de Dios, que te presente en cuerpo y en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Le pone el pomo al final cuando le habla del culto racional. Cuando Dios habla del culto racional, te está diciendo, eso es la razón de todo esto. Esa es la clave de todo esto. Si no lo haces, tú no estás siendo racional, estás siendo irracional. No se está valiendo de nada presentarte, que te transforme, que te cambie, que vaya directamente a recibir esa buena y agradable voluntad de Dios. Si no te preparas primero en rendirte a Él de esa forma. Yo creo que no hay otra manera de nosotros rendir nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios para poder ser santo. Pues ese sacrificio vivo y santo, dice el verso. ¿De dónde lo hizo? Vivo y santo y agradable a Dios. Si usted no le presenta un cuerpo santo, no va a ser agradable a Dios, porque Dios odia y aborrece el pecado. Debemos estar libres de pecado. Debimos habernos apartado para Dios para entonces poder ir y presentar ese sacrificio vivo y santo ante el Señor. Cuando nosotros le entregamos a Dios, Él nos transformará nuestra mente, esa mente que queremos transformarnos del verso 2, y no solamente nos transformará nuestra mente, sino que nos mostrará el camino que debemos andar. También vivimos en su voluntad caminando en fe. Justamente lo que decíamos hace un momento, a veces oramos buscando algo y lo queremos ya, pero es en el tiempo de Él. Pero si oramos con fe en su tiempo, Él nos lo va a dar, y así lo dice 2 Corintios 5, en el verso 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Dios nos llama a dar el paso de fe, aun cuando no veamos el panorama completo. Decía Martin Luther King, la fe es dar el primer paso incluso cuando no ves la escalera. Dar el primer paso aún no haya visto la escalera. Eso es fe. No importa lo que venga de ahí para allá, yo sé que eso viene, eso está ahí. Estoy consciente, estoy seguro. Tengo la certeza de esa seguridad, ¿verdad que sí? Como fe. También podemos vivir la voluntad de Dios por perseverancia. Hemos hablado de la perseverancia, el pastor habló de perseverancia un tiempo. La obediencia a la voluntad de Dios requiere perseverancia. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración. O sea, donde quiera dice, perseverad en la oración. Pero dice Gálatas 6, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Si no desmayamos, no desmayar es seguir constante, es perseverar. Entonces el Señor nos está diciendo, si tú quieres que se haga mi voluntad, no puedes quedarte tranquilo. Tienes que actuar, tienes que moverte, tienes que hacer las cosas.
tienes que hacer el bien, sobre todo. Seguir la voluntad de Dios puede traer desafíos, muchos desafíos, pero manténgase tranquilo y firme en fe, porque a su tiempo Él responderá. Como decía el pastor, usted muchas veces no tiene que hacer nada, tiene sencillamente que esperar, porque dice Isaías, dice el Salmo 46, dice, está quieto y mirad que yo soy Dios. Estate tranquilo que yo me encargo de hacer todo lo que tú quieres que yo haga, pero si tú te estás tranquilo. Seguir la voluntad de Dios puede traer desafíos, pero debemos mantener firme nuestra fe. Nunca debemos desmayar con nuestra fe. Haz la voluntad de Dios como si todo dependiera de ti, pero confías en Él como si todo dependiera de Él, decía San Ignacio de Loyola. Tú vas a hacer la voluntad como si todo dependiera de ti. Tú la vas a hacer, tú vas a empujarte a hacerlo, pero confiando en que todo va a depender finalmente de Él. Eso decía San Ignacio de Loyola. ¿Cuáles son entonces las principales bendiciones que yo voy a obtener de yo haber cumplido las bendiciones de la voluntad de Dios? O sea, ¿cuáles son? La número 1, la paz y la seguridad. Paz y seguridad. Dice la palabra en el libro de Isaías, en el verso 26, capítulo 26, verso 3, perdón. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti que persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, esa paz, eso es lo que me va a permitir yo vivir en esa paz profunda, porque he perseverado y he estado permanentemente confiando en el Señor. Y dice Filipenses 4:7, esa paz que traspasa todo entendimiento, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, es sencillo. Dios nos va a guardar para sí, para Él. Cuando nosotros, los dos versos nos hablan de que tú guardarás en completa paz y la paz de Dios guardará mi corazón. O sea, las dos me guardan conforme a la paz que Dios me da cuando yo hago su voluntad. Esas son grandes bendiciones. Y volvíamos y recalcamos que cuando tenemos la paz lo tenemos todo. Otras bendiciones son la protección y la provisión, como es lógico. Dios nos cuida y nos llena de todas las protecciones. Es nuestro pronto escudo en medio de las dificultades. Él es quien nos guarda, quien nos protege, quien evita cada una de las circunstancias que nos pasa. Pero además es el que nos provee. ¿O acaso somos nosotros por nuestra propia fuerza que conseguimos todo lo que tenemos? No, no es verdad. Es Él el que nos lo provee. El Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, cuando yo digo nada, es nada. Entonces, si confío en Él, si yo estoy seguro de que Él es mi pastor y que yo lo tengo todo con Él, es sencillo. Depositar nuestra confianza y nuestra fe en Él. También los frutos del Espíritu son bendiciones que Dios hace desarrollar en nosotros. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, nuestra vida da frutos para la gloria de Dios. Cuando usted ve a alguien que no da fruto, esa persona no está cumpliendo la voluntad de Dios. Si usted ve que, porque dice su palabra en el libro de Juan 5, dice, el que permanece en mí y yo permanezco en él, este llevará muchos frutos. Si no estoy con Jesús, si no estoy en él y no permanezco en él, no voy a dar fruto, no estoy dando frutos. Y eso se nota fácil, porque cuando usted no está dando fruto, no le están tirando piedra, ¿eh? Dice que al árbol que da fruto es al que tiran piedra. Si usted no ve que no están hablando de usted ni le están diciendo nada, que usted está muy tranquilo, que usted está tranquilo, usted no está dando fruto. Investigue saber qué está pasando, ¿no? La mayor bendición puede venir justamente cuando Dios cumple su promesa de darnos la vida eterna. La mayor bendición. Todos perseguimos eso. Algunos no lo siguen porque están jugando al cristianito de la secreta. Pero los que estamos jugando al cristiano verdadero estamos acá justamente detrás de una corona grande de gloria. Queremos que Dios en su momento, cuando partamos de este mundo, Él nos reciba en su santo templo y nos ponga esa corona de gloria y nos recompense con esa
ese trofeo especial, ¿verdad? Que sí, ese galardón, como dice su palabra, que es la vida eterna. Jesús dijo que Él ha preparado morada santa para nosotros. O sea, si nosotros estamos aquí haciendo lo que no debemos hacer, no estamos buscando la santidad, debemos estar seguros de que no vamos a ir a vivir a esa mansión, a ese resort especial junto con Jesús, ¿verdad que sí? Él ahora le puso un galardón más y a un resort 10 estrellas. No es de que 5 estrellas, no. 10 estrellas, así que ya usted sabe. Con mar de cristal y calles de oro. Y una sinfónica de 5,000 cantores y músicos. Cuando usted llegue allí, no quiere irse de eso. Como estábamos ahorita, ¿verdad, Joel? Esa adoración así. Imagínense ustedes 5,000 músicos ahí deleitándonos con sus canciones, sus adoraciones. Eso es la vida que está preparando Jesús en la morada santa que ha preparado para nosotros. Dice Juan en el capítulo 2, verso 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces ese es el fin de nosotros. Vamos a hacer la voluntad de Dios para que podamos permanecer para siempre. Porque esto dura poco, 70 y los más robustos 80, dice el Salmo 90. 70 y los más robustos 80, si llegamos a 80. Conforme al promedio de vida en República Dominicana, nadie está llegando a 70. Ya todo el mundo se va antes de los 70. Y ahora los motoristas quieren irse más rápido, ¿no? Se están yendo más rápido. Increíble, ¿no? Bueno, pues, finalmente quiero que todos nosotros, amados hermanos, no veamos la voluntad de Dios como algo inalcanzable. Es algo alcanzable. Es algo que podemos lograr fácilmente. Podemos hacerlo. Vivir sencillamente en comunión con Dios. Vivir justamente esa voluntad en comunión con Él. Y les repito, podemos conocer su voluntad a través de la Biblia, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, de consejeros espirituales proféticos, de circunstancias que se ven. Podemos conseguir su voluntad haciendo obediente su palabra. Podemos conseguir la voluntad de Dios cumpliendo con sus mandamientos, cumpliendo con su fe, aumentando nuestra fe y sobre todo siendo perseverantes. Con todos esos instrumentos nosotros podemos armar ese conjunto de instrumentos que va a constituir el cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios nos llama a buscar y a hacer su voluntad en este día. ¿Estaremos dispuestos nosotros a rendirnos a Dios, a rendirnos verdaderamente a Él y a hacer su voluntad? Aquí vemos a mi hermano Silvio que me está haciendo seña de que eso será. Silvio, sí. Es un like. Todos estamos dispuestos a rendir la voluntad nuestra al Señor, a hacer su santa y divina voluntad. Hoy es el día. Conociendo su palabra. Si no estamos estudiando la Biblia, escudriñe su corazón y diga, tengo que estudiar la Biblia porque la voluntad que Él quiere para mí está allí. Jeremías 29, 11. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Entonces, Dios nos está llamando hoy, nos está invitando hoy a que escudriñemos la palabra, a que busquemos allí cuál es la voluntad que Él tiene para nosotros. El propósito de Dios en nuestras vidas está cumplido exactamente si estudiamos su palabra. Que el Señor nos ayude a vivir una vida plena a través de su santa y divina voluntad. Y que Dios nos permita. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Gracias por esta tu palabra, mi Dios, que ha sido para cada uno de nosotros. Permite, Padre, que cuando salgamos de aquí no nos vayamos como hemos venido. Que tu palabra haya hecho, Señor, un cambio, una transformación, una metamorfosis en nuestra mente, que nos haya cambiado y nos haya transformado para entender y comprender que tu voluntad es súper buena, súper agradable y súper perfecta. Porque tú todo lo que haces, lo haces bueno.
Porque tú todo lo que haces lo haces agradable, aunque a veces no lo queremos. Porque tú, oh Dios, todo lo que haces lo haces perfecto, porque tú eres un Dios perfecto. Sí, Señor, queremos nosotros hacer tu voluntad y que tú hagas, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Hoy nos rendimos a ti, Señor, y queremos buscar la santidad, sabiendo que sin santidad no podremos verte tus rostros. Queremos convertirnos en una verdadera manada, en un verdadero remanente que haya hecho tu santa y divina voluntad y que haya cumplido con tus mandamientos para buscar la santidad y poder estar ante tu trono en el momento del llamado. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. Te damos gracias y te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.